Bueno, muy buenas noches. La Fundación Global Democracia y Desarrollo ha venido desarrollando una serie de actividades para incorporarse al programa del centenario de nuestro poeta nacional, don Pedro Mir, siempre admirado, reverenciado y querido por todos. Y esta noche, continuando con ese programa, vamos a tener el privilegio de tener con nosotros a un distinguidísimo escritor nuestro, residente en Puerto Rico, que ha sido tan gentil en aceptar nuestra invitación para venir a hablarnos sobre don Pedro Mir. Yo quiero agradecer su presencia esta noche, como agradecer la presencia de todos ustedes y en especial, si me lo permiten, la presencia de Celeste Mir, hija de nuestro poeta nacional que nos acompaña esta noche. He hecho aquí algunas anotaciones de nuestro conferencista de esta noche para que todos ustedes, los que lo conocemos, refresquemos un poco su importante ficha bibliográfica y los que no sepan de quién se trata. Eugenio García Cuevas es un poeta, ensayista, narrador, periodista cultural que reside en Puerto Rico desde hace más de 3 décadas. Allí se graduó de doctor en literatura hispanoamericana en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y allí trabaja como profesor de lengua y literaturas hispánicas en el recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico, donde también dirige el taller literario Dávila y Lima. Ha sido becado 2 veces, primero por la Fundación Ortega y Gasset de España para hacer estudios sobre la enseñanza de la lengua, y luego por la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, creada por Gabriel García Márquez, para la capacitación de periodistas latinoamericanos en Cartagena de Indias. Es creador de la serie televisiva La República Dominicana, un país y una literatura, por WIPR, el Canal 6 de Puerto Rico. Y ha sido columnista y editor del importante diario puertorriqueño El Nuevo Día y editor cultural de Diálogo Universitario, que es el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico. García Cuevas ha recibido un paquete de importantes distinciones, entre los cuales vamos a mencionar solo algunos. Ha sido Premio Nacional de Ensayo Pedro Enríquez Ureña en 2 ocasiones, en el 2009 y en 1995, primero con su libro Juan Bosch, novela Historia y Sociedad, y luego con su libro Poesía Dominicana en el siglo XX en los contextos internacionales. Ha sido premio de entrevista del Overseas Press Club por el trabajo publicado en El Nuevo Día, José Saramago, íntimo y crítico. Premio de periodismo Eddie López por el Overseas Press Club de Puerto Rico, un premio que correspondió a los trabajos que él publicó en la prensa en el año 2000, y que se considera este premio el reconocimiento más alto que se otorga a la labor periodística por un año completo en la prensa puertorriqueña. Ha sido Premio Nacional de Periodismo otorgado por el PEN Club Internacional, sede de Puerto Rico, y el Premio Nacional de Periodismo Bolívar Pagán le fue otorgado en 1999 por el Instituto de Literatura Puertorriqueña y al Ateneo Puertorriqueño. Es el premio de más antigüedad de Puerto Rico, que se otorga desde 1938. Ha publicado los siguientes libros: Zonas Turbias, Poesía Dominicana del siglo XX en los contextos internacionales, Sujetos y Predicados, El Hijo de la Mujer y 10 cuentos más, Descendientes del Sonido, Lengua en Tiempo, A Quemarropa, Nacionalismo, Intelectuales, Ética y Academia, La Palabra sin Territorio, Mirada en Tránsito, Estaciones Encontradas, Literatura y Sociedad en los años 70, y el libro por el cual muchos comenzamos a conocer y por donde creo que él comenzó su gran trayectoria de ensayista y su importantísima carrera literaria, Juan Bosch, novela Historia y Sociedad, que es de 1995. Este importante escritor nuestro, residente en Puerto Rico, es el que tenemos la dicha de tener esta tarde con nosotros para que nos dicte una conferencia sobre el título Pedro Mir,
y el poema largo latinoamericano y los contracantos. Con ustedes, don Eugenio García Cuevas. Buenas noches a todas y a todos. Antes de empezar, quisiera agradecer al licenciado y el ministro de Cultura del país, José Rafael Antigua, por haberme invitado a este evento como parte de las jornadas en homenaje a Pedro Mir. Lo otro que quisiera decir es breve. Dado el tiempo que tengo, voy a leer la conferencia que escribí, porque los que nos dedicamos a dar clases tenemos la tendencia a hacer muchas acotaciones al margen, y entonces se alarga, y yo reconozco, bueno, que no puedo resistirme a esa pulsión. Así que voy a hacer un gran esfuerzo por limitarme únicamente a lo que escribí, porque convertiría entonces la conferencia en una charla que es otra dinámica, y es una conferencia. Así es que hago esa aclaración. Si luego surge la posibilidad de alguna aclaración o algo, bueno, pues se podría considerar. Fíjense que ya he estado hablando, porque los profesores tendemos a eso, a hacer comentarios, y a eso es que yo le tengo un poco de miedo en una actividad como esta, porque entonces lo que se pensó no se dice. Bien, así que voy a leer literalmente todo. Tendré que repetir entonces el saludo. Así que empiezo. Dice: antes de emprender el camino de la disertación, quisiera agradecer al poeta, ensayista y crítico literario, licenciado José Rafael Antigua, es ministro de Cultura de la República Dominicana, por haberme invitado generosamente a ofrecer esta conferencia sobre nuestro poeta nacional, Pedro Mir, en el contexto de su centenario. Y ciertamente me honra estar presente en un lugar como este, que es tan propio para dialogar sobre la cultura local, regional y mundial, como lo es Funglobe. Debo decir, antes de empezar, que la primera vez que yo escuché un poema de Pedro Mir fue en el Liceo Don Pepe Álvarez de la Vega. Y esa primera escucha del poema Hay un país en el mundo, realizada de manera coreada por un grupo de estudiantes de Santiago, tiene que haber ocurrido entre enero y marzo de 1979, ya que a principios de abril de ese mismo año, mi padre me llevó a vivir a Puerto Rico, lugar donde he residido desde entonces de manera permanente, pero siempre dentro de mi país. Si hoy rememoro ese primer encuentro con la poesía de Mir, es para expresar que a mí su poesía me entró primero por los oídos y no por los ojos, como lo pasó a mucho, porque se declamaba. Hasta ese momento yo jamás había escuchado el nombre de nuestro poeta, ya que para esa época debía contar más o menos 60 años, y había escrito el grueso de su obra poética, es decir, Hay un país en el mundo en el 49, Si alguien quiere saber cuál es mi patria del 52, Contracanto a Walt Whitman del 1952, Amén de Mariposa 69 y El huracán Neruda en 1975. El otro gran poema de Pedro Mir, A Julia sin lágrimas, pero es un poema que va a publicar en el 1998. Hay un lapso de tiempo bastante amplio.
y ya diré algo sobre eso. Luego ya en Puerto Rico es donde lo leería por primera vez en la edición mínima que en 1972 publicó Jaime Labastida en México por la editorial Siglo XXI, y era un librito de 4 por 6 pulgadas que cabía en el bolsillo de cualquier camisa. De manera que yo fui un lector tardío de Pedro Mir. Sin embargo, después de leerlo, Pedro Mir se convirtió en una compañía perenne en Puerto Rico, al grado que yo puedo decir, y esto puede sonar jocoso, que la poesía de Pedro Mir junto a los cuentos de Juan Bosch contribuyó más que el merengue y el mangú en yo mantener viva mi dominicanidad en el extranjero y en la reproducción de esa dominicanidad. Dejo entonces a un lado lo personal y entro a lo medular, al poeta Mir. Si he titulado esta conferencia como Pedro Mir, el poema largo latinoamericano y sus contracantos, lo hago con la intención proyectada de demostrar que Mir es parte esencial del canon de la gran poesía latinoamericana del siglo XX, que ha cultivado lo que se conoce como el género del poema largo, y que, a mi juicio, está entre los más notables poetas hispánicos que han ejercido esa modalidad en su expresión más moderna y experimental. Esa proyección que hago entonces me obligará a abordar durante la conferencia algunas singularidades de lo que se entiende por poema largo, que adelanto que es un tipo de poema que nace como épica y que luego durante el romanticismo se transforma, y la forma entonces moderna se establece a partir del simbolismo francés, y Mir pues va a entrar en esta tradición. Mi trabajo entonces se enfocará en 3 puntos que a continuación enumero. Planteo primero seguir viendo a Mir como parte de la pléyade de poetas dominicanos que transforman radicalmente la poesía nuestra durante la primera mitad del siglo XX. Pero, y esto aquí ya es cuestionable, pero cuestionando el membrete de poeta independiente. Yo empiezo de ahora diciendo que eso hay que revisarlo, con el que ha sido marcado por la historiografía literaria nacional, y ya más adelante veremos. 2. Planteo que Mir debe empezar a releerse y a estudiarse como parte de la compleja trama de la poesía vanguardista y posvanguardista latinoamericana e hispánica en general, y su praxis del poema largo. 3. Aunque comentado, estudiado y recitado ampliamente, hay un país en el mundo del 49, no es solamente un poema cardinal de la poesía dominicana y latinoamericana, sino que es otro contracanto de Mir, que Mir habrá de retomar en su contracanto a Walt Whitman. Es decir, el planteamiento que estoy haciendo es que el primer gran contracanto de Mir no es el contracanto a Whitman, es a un país en el mundo. Y el contracanto a Whitman es una continuación. Ese es un planteamiento nuevo que estoy haciendo, y lo de la revisión como poeta independiente. Sin seguir estrictamente el orden de los tópicos con los que ya me he comprometido, voy entonces al centro de mi exposición argumentación. Aquí que propiamente empiezo. Si hacemos cotejo de la producción poética de Mir, se nos impone que hay una desproporción en contraste con su obra en prosa, que abarca casi todos los géneros convencionales, exceptuando el teatro. No obstante la brevedad de su obra poética, lo que publicó fue suficiente para agenciarse un lugar prominente en todo el devenir de la historia de la
de la poesía dominicana de todos los tiempos, y el ingreso a un territorio solo habitado por los grandes hacedores de poesía en el espacio latinoamericano e hispánico. Al hacer esta categorización, estoy consciente de que hay entre nosotros los dominicanos una especie de instinto a no creernos a nosotros mismos, que viene de la tradición pesimista. Pero yo no tengo la mínima vacilación y estoy íntegramente convencido de lo que afirmo en cuanto al lugar de Mir en el escenario poético latinoamericano. Creo, y en convenio con el desaparecido poeta y fino crítico literario puertorriqueño Víctor Fernández Fragoso, que la producción poética de Mir puede ser comprimida en 3 etapas o momentos clave. Sé que algunos podrían preguntar, bueno, ¿y quién es Fragoso? Yo voy a decir quién es. Pues Fragoso fue un poeta puertorriqueño que escribió una tesis en el año 1978 que se llama De Noche Muchedumbre, los cantos épicos de Pedro Mir, y que para mí es hasta ahora la lectura inmanentista directa del poema más consumada y enjudiosa que se ha hecho de la poesía de nuestro poeta, tanto a nivel local como internacional, aunque aquí en el país se han hecho excelentes interpretaciones de Mir en su momento, tales como la de Alcántara Almanzar en su estudio de poesía dominicana, la de Mato Moquete y otras más publicadas, me refiero a las publicadas, estudios específicos de poesía. Vayamos entonces a los ciclos. Un primer ciclo de la poesía de Mir cubriría de 1939 a 1947, es decir, desde que empieza a publicar en periódicos y revistas hasta su exilio en Cuba. En esta primera fase se hace patente una temprana preocupación por lo social, que no ha cuajado y que no ha encontrado un tono ni un lenguaje propio, y que solo el agudo olfato de su editor, Juan Bosch, pudo ver en potencia. Algunos de los poemas de esta primera etapa son 14 versos, Abulia, Bolero Son, Poema del Llanto Trigueño, Recuerdo de Urania Silva y Material de mi Aldea, entre otros, claro. Un segundo momento cubriría entonces desde 1948 hasta 1953, y veamos por qué. Es decir, desde el comienzo de su expatriación hasta la formación y manifestación de una definida concesión nacionalista y latinoamericana. Aquí debe destacarse la denuncia que hace, ¿no?, de la explotación de la clase trabajadora, sobre todo de los ingenios, y la injerencia del capitalismo norteamericano. Marca esta etapa además un aprovechamiento del pensamiento de orientación materialista y dialéctica propugnado por el materialismo histórico. Se caracteriza este periodo por una composición de poemas que simulan bosquejos expositivos donde lo visual, lo conceptual y lo sonoro se corresponden. Es muy importante este aspecto en esa poesía. Es notable también su acercamiento a cierto principio de la poesía concreta, en tangencia con la música y la pintura. Sabemos que los textos más destacados de esta etapa son Hay un país en el mundo, del año 49, esa fecha es importantísima. Contracanto a Whitman del 52, si alguien quiere saber cuál es mi patria, del 52, y 5 momentos de esperanza del 53, entre otros. Y la última etapa es la que va del 54 al 98, y este ciclo será entre parte en el exilio y su regreso a la República Dominicana. Este es un periodo intensamente político directo. Aquí hay poemas que son de mucho avivamiento propio para la movilización social. Publica en este interregno Poema de Buen Amor del 69, Viaje a la Muchedumbre del 71, Amén de Mariposa del 69, Concierto de Esperanza para la mano izquierda del 71, y El Huracán Neruda en el 75,
y luego ya mencioné el poema que le dedica a Julia de Burgos en el 98. Bien, sobre estas demarcaciones yo solamente quisiera hacer unas breves acotaciones, y son las siguientes. Nótese que entre 1975 y 1998, Mir prácticamente deja de escribir poesía, o por lo menos de publicarla. No sabemos, aquí está su hija, si hay algunos inéditos, pero por lo menos deja de publicarla. Digo esto porque entre la publicación del Huracán de Dúa del 75 y a Julia sin lágrimas del 98 pasan 23 años sin que publique nada. Y ese vacío, a mi juicio, se explica porque en esos 23 años el poeta se dedica exclusivamente a la prosa, a la investigación histórica y de estética. En esas 2 décadas y media, a mí va a publicar en prosa, oigan, La gran hazaña de Linder y después otro año, el 77, cuando va a La tierra comunera, el 78, que se va a publicar con la editorial más importante de América en ese momento, que es Siglo XXI. Buen viaje, Pacho Valentín, del 81, Las dos patrias de Santo Domingo, 75, entre otros libros de arte que no voy a... de estética y de historia, sobre todo La noción del periodo en la historia dominicana, que son 3 volúmenes, y es un libro importante también. Hay un libro en este también terreno que es El gran incendio y 3 leyendas de colores. 3 leyendas de colores. De hecho, se acaba de publicar en España hace 3 semanas con un prólogo de Pedro San Miguel. Sería interesante que ese libro viniera al país por el prólogo y además porque es una edición nueva que se hace en España. De modo que si Mir nace en 1913 y forja y publica textos notables y vertebrados entre los años 30 y 50, lo más natural del mundo sería ubicarlo historiográficamente como un poeta que se asocia tardíamente al postumismo o directamente a la poesía sorprendida o a los 48istas que son sus cercanos. Sería lo más normal del mundo. Pero, como Mir no se congregó oficialmente con ningún grupo, la crítica nuestra optó por la salida salomónica de llamarle poeta independiente junto a Tomás Hernández Franco, Manuel del Cabral, Inchautegui Cabral y Carmen Natalia. Yo cuestiono fuertemente eso. Y quizás este no sea el foro, pero lo estoy cuestionando ya desde un libro anterior. Yo creo, sin embargo, que en esa categorización es fruto de un malentendido que debemos enmendar, y en vez de utilizar el criterio de afiliaciones grupales debemos empezar a pensar en el concepto de tópicos contextuales. Es un concepto que es más inclusivo, que exclusivo y que excluyente. No propongo que regresemos al instrumento de los esquemas de las generaciones desplegados por Peterson, Ortega y Gasset y Julián María, porque no creo que esos métodos sigan teniendo validez tampoco para rehacer la historia de nuestro devenir literario y poético. Sería fácil llamarle a todos generación del 30 por Trujillo, porque hay se concurren una serie de eventos, pero creo que incurriríamos en generar otro error. Yo creo que aquí hace falta reescribir la historia literaria nuestra, pero eso sería un trabajo en equipo y multidisciplinar, como ya lo planteé en febrero de 2012 en el Congreso de Crítica Literaria que organizó el Ministerio de Cultura, bajo la tutela del licenciado La Antigua, el licenciado Beliar. Un congreso importante donde se revisó todas las coordenadas de la crítica literaria nuestra. Bien. Mi proposición de una revisión para la reubicación de Mir y otros coetáneos suyos responde a que este es fiduciario de las mismas tensiones políticos, sociales, estéticas y formales que marcaron tanto a Sorprendido como a Lodez 48. Sabemos que estos poetas, desde proyectos disímiles, aunque no tanto como a veces se piensa, fueron hijos de las propuestas revolucionarias y renovadoras de las vanguardias y de la posvanguardia. En ese acento todos estos poetas participaron de los mismos motivos epocales y escriben bajo los
los mismos efectos de la inestabilidad premoderna del país con el trasfondo de las grandes crisis sociales, económicas, ideológicas y estéticas que se forjan como secuela de los conflictos geopolíticos mundiales de los primeros 50 años del siglo XX. Para ser más específico en lo que señalo, me refiero a que todos estos poetas son testigos del afianzamiento del estalinismo, del fascismo, el nazismo y el franquismo y de su consecuencia en América Latina. A ello sumemos la crisis de la economía mundial, el empuje del movimiento obrero internacional y su influencia en estos territorios, la refundación conceptual e ideológica de una nueva humanidad, el giro lingüístico a partir de Saussure, que va a ser importante, las nuevas epistemologías y las angustias pronunciadas por el existencialismo filosófico y literario. Bueno, todos estos poetas participan de ese contexto y a mí lo que me interesa, prometí no salirme, pero quiero hacer una acotación, a mí lo que me interesa como investigador es ver la literatura nuestra en el contexto internacional, porque nosotros somos parte de eso y se nos ha excluido. Por eso mis investigaciones van siempre encaminadas a esa dirección. Yo creo que nosotros tenemos una literatura, una poesía de tanto valor como la de cualquier país del mundo, y somos parte de eso y se nos ha excluido. Yo por eso, siempre eso es lo que me interesa. Volviendo a lo estrictamente estético literario, no debemos olvidar, siguiendo a dos investigadoras, una que se llama Raquel Chan Rodríguez y Malva Filler, que las vanguardias las vanguardias y las posvanguardias siguen 4 direcciones en cuanto a lo poético se refiere. Una es la poesía pura, y aquí hay poesía pura. La poesía metafísica, aquí hay una corriente de poesía metafísica. La poesía personal también, y la poesía social, que a veces se piensa que no, sí, hay una gran corriente de la poesía social en la posvanguardia. Y en el caso de Mir privilegia lo social y lo personal en su poesía, de la posvanguardia. Y creo que desde ahí, a mi juicio, que tenemos que revisitar la poesía y la literatura dominicana de los 30 o los 50, más allá de postumistas, sorprendidos, novistas, independientes, y la llamada generación del 48. Si he retado y cuestionado el supuesto de Mir y otros como poeta independiente, es porque creo que Mir en específico trasciende los criterios con los que hasta ahora se le ha visto y colocado en el Atlas Poético Dominicano. A mí me parece que ya es tiempo de emprender la tarea de ver a don Pedro Mir como confluencia y bifurcación entre el postumismo y la poesía sorprendida. En esa orientación resultan atinadísimas las observaciones que también ha hecho Fragoso sobre este aspecto cuando indica la poesía de Mir, que nunca apareció en la página de la poesía sorprendida, cuyo lema era poesía con el hombre universal, se emparenta con ella, que estaba con toda labor ejemplar y con la mayor dignificación del creador y contra todo falso insularismo. También, no lo voy a leer para una cita un poco larga, también emparenta Fragoso a Mir con el postumismo. En fin, añado que Mir, mejor que nadie, calibra a postumista y a sorprendido, y lo condensa en la tradición hispanoamericana de raigambre estético social. Mir siempre será un poeta social, o fue, aunque haya otra vertiente que latan en el interior de su poesía. Partiendo del indicio de que Mir es un poeta transgeneracional, a mi juicio, y transnacional, que forma parte de la posvanguardia latinoamericana, me propongo ahora mostrar que también como poeta extraterritorial, nuestro bate participa a partir de 1949 de una de las modalidades menos cultivadas e incluso menos atendidas por la crítica literaria profesional. Me refiero a la composición del poema largo o extenso, asunto del que se ha ocupado teóricamente de manera muy convincente Octavio Paz.
uno de los más notables cultivadores del género. Paz no solamente lo escribe, sino que también lo teoriza. Esto es muy interesante. Esbozo del Reyaque, Mir es uno de los poetas del hemisferio que incursiona de esta forma poética a través del poema social y político. Esto es una particularidad en Mir. Nuestro poeta lo va a hacer con varias composiciones que parecen épicas, pero que a mi juicio no lo son. Y en ese aspecto yo me distancio de Fernández Fragoso, aunque no del insumo de la lectura que él hace de Pedro Mir. Bien, si vinculamos a nuestro poeta con la modalidad del poema largo latinoamericano, se hace ineludible establecer algunas puntualidades sobre este tipo de poema, que como ya he dicho, no se puede desligar de la épica, con la salvedad de que no todo poema largo es una épica. El poema extenso no es tampoco una creación de la modernidad, y mucho menos de las vanguardias y la posvanguardia, como sugiere Octavio Paz en su ensayo Contar y Cantar de su libro La Otra Voz. Es el primer ensayo. Desde la perspectiva de Paz, quien es seguido por la crítica María Cecilia Graña y Claudia Marcela Páez, la conformación del poema largo moderno es la síntesis, transformación y negación de varios momentos de la historia de la poesía occidental. Según dice Paz, la génesis del poema largo se encuentra en la antigüedad greco-romana, específicamente en el poema épico, tal como la Ilíada de Homero, texto en que para el poeta mexicano confluyen canto y cuento. Dice Paz, para cantar la cólera de Aquiles es necesario narrar sus hazañas, y para enunciar el sentimiento del héroe griego, este requiere ser explicado. Operación que se elabora a través de la narración de los eventos que produjeron tal cólera. Pero además de contar y cantar las hazañas de héroes y dioses, el poema épico de la antigüedad se caracteriza por su objetividad y por la ausencia de participación del autor en la historia que se cuenta. Bien, Claudia Páez dice entonces que el poema greco-romano antiguo se pasa entonces al poema medieval y el avenimiento de la poesía cristiana, y que aquí va a haber un cambio en ese tipo de poema. Ese cambio consiste en la presencia del poeta como héroe del poema. Este cambio implica que de la impersonalidad de la épica antigua se pasa a la participación del poema dentro del poema. El ejemplo que mejor ilustra este cambio es la Divina Comedia de Dante. Sabemos que en este texto se cuenta el viaje de un hombre a otro mundo, un hombre que ya no es un hombre, que ya no es un semidios como Aquiles o Hércules, sino un pecador, es decir, el mismo Dante. El poema largo de este momento se caracteriza entonces, además de por la presencia, por la alegoría. En la Divina Comedia, la travesía de Dante por el infierno, el purgatorio y el cielo es una triple alegoría, que consiste en la historia de Israel, la historia de los evangelios, y la de Dante, que es la alegoría de todos los pescadores. Eso, es decir, no quiero ponerme profesor, pero la idea es que se representa algo, pero ese algo apunta a otro significado. En eso es que consiste la alegoría. Bueno, con el Renacimiento entonces se debilita la alegoría y nace entonces la épica burlesca, que es la que va a llevar a Cervantes. Aquí lo más importante va a ser la introducción del elemento de la ironía. Se abandona la alegoría y entonces se habla de la ironía, que establece una relación entre el mundo de aquí
visto más como teatro. Y establece una distancia, la ironía, entre el mundo real y lo imaginario. El ejemplo que pone Paz aquí es el poema Orlando el Furioso de Ariosto. Y leemos ese poema y sabemos que lo que estamos leyendo es ficción, que es una ficción. O sea, no tiene pretensión de presentar el mundo, pero hay una conexión con el mundo real, pero viéndolo de antemano. Por eso ahí consiste lo irónico. Para estos autores, sin embargo, será con el Renacimiento que se va a empezar a transformar el poema largo, tanto en su forma como en su temática. Uno de los cambios principales que realizó fue la introducción de dos temas. Uno de ellos fue la poesía misma, o como dice Octavio Paz, el cuento del canto fue el canto mismo, y el otro fue el yo del poeta como asunto, ofreciéndole así un elemento subjetivo al poema. Aquí va a aparecer el yo dentro del poema. Esto último se puede vertir en el Don Juan de Byron, cuyo tema principal no es la historia del libertino sevillano, sino que Don Juan es una máscara simbólica del mismo Byron, quien a su vez representa al poeta y al rebelde. El cambio radical, y aquí ya viene con el simbolismo. El simbolismo, por su parte, aportará tres elementos relevantes a la formación del género del poema largo moderno. Por un lado, retomó los dos temas de la poesía romántica, es decir, la poesía del poeta y la poesía de la poesía, y entre estos dos polos propuso un diálogo. Le añade además al poema extenso la poética del poema breve. Esto quiere decir que evita las explicaciones para dar paso a las insinuaciones. Así, el desarrollo del poema extenso ya no depende de la continuidad lineal, sino de la fragmentación y los silencios presentes en tales fracturas. En el simbolismo se recurre y se da importancia al uso de la metáfora y al símbolo, los cuales apoyan la construcción fragmentada del poema para de esa manera evitar las descripciones y la narración. Dentro de ese periodo, Paz va a señalar dos poemas como los poemas que dan paso a esta nueva modalidad. Uno es Un tiro de dados de Mallarmé, que trata sobre la escritura del poema, y el otro será Canto a mí mismo, de Whitman, poema en que el poeta es el tema principal y en el que ese yo se expande. El poema canta un yo, que es un tú, y un él y un nosotros. Con estos dos poemas, dice Paz, termina la primera parte de la constitución, ¿no?, de ese poema largo, y que va a desembocar en las vanguardias, pero sobre todo en la posvanguardia. Bien, aunque el poema largo en Hispanoamérica tiene el antecedente de Primeros Sueños de Sor Juana Inés de la Cruz, será a partir de 1931 con Altasol del chileno Vicente Huidobro que se puede hablar de una verdadera cartografía, aunque algo arrítmica, del poema largo en el continente. Entre estos poemas largos tenemos, y voy a mencionar algunos: Muerte sin fin de José Gorostiza del 38, Canto a un dios mineral de Jorge Cuesta, Simbas el varado de Gilberto Owen, Hay un país en el mundo y Contracanto a Whitman, 1949 y 1952 respectivamente. Canto general de Neruda del 50. Señores, oigan esto. El poema de Pedro Mir es anterior al Canto general de Neruda, que es del 50. Ese gran poema es del 50, el nuestro del 49. Piedra de Sol de Octavio Paz del 57. Canto a la locura de Mato Paoli del 62. No los quiero mencionar todo. Algo sobre la muerte del mayor Sabine, de Jaime Sabine. Incurable, Huerta, Cántico Cósmico del 89. Y podríamos seguir buscando. No hay tanto como se cree, pero no voy a hacer un catálogo. Claro, en los escenarios internacionales tenemos también poemas largos modélicos como El cementerio marino de Valery, Anabasi,
St. John Perse, La Tierra Baldía de T.S. Eliot, ¿no?, que es el clásico, Poemas sin héroe, Los Cantares de Pound, tenemos los 4 cuartetos de Eliot, Homero de Walcott, que lo trajeron al país, ¿verdad? Walcott estuvo aquí. Bien. Ahora bien, no es suficiente solamente con mencionar este catálogo, también hay que hacer algunas precisiones y las voy a condensar rápidamente. Paz y Graña plantean, ¿verdad?, que el concepto de poema largo no se puede definir única y exclusivamente bajo el criterio de la extensión ni el número de versos, sino por los rasgos que producen tal prolongación, ¿verdad?, ya que el adjetivo largo o extenso, eso es relativo, ¿no? Y según Graña, ¿verdad?, la longitud del punto de vista material sí tiene cierta relevancia desde el concepto de la construcción y también desde la misma acción de leer. Ambos, sin embargo, concuerdan en que la extensión del poema largo posibilita que principio y fin sean claramente identificables. En un poema corto, el principio y el fin a veces no se puede identificar, en el poema largo sí. Al contrario del poema corto, donde principio y fin tienden a confundirse. La clara diferenciación de las partes permite que en el poema largo se presente un desarrollo y que las partes puedan tener una existencia autónoma. De ahí, ¿verdad?, que muchas veces se extraen segmentos de poema largo y tienen una autonomía, porque ahí que está la intríngulis del asunto, pero sin dejar, dicen, de pertenecer al texto como unidad. Esto significa que lo distintivo del género es la extensión entendida no como número de versos, sino como producto de un desarrollo en donde las partes constituyen un todo, sin que cada una de ellas deje de tener vida propia de manera independiente. Así que es fundamental identificar dentro del poema largo un inicio y un final, parte distinta, pero inseparable, ya que esto posibilita que la unidad del texto esté marcada por la variedad, sin que esta última establezca una ruptura con la primera. De ahí que sea posible que dentro del poema largo se presente una doble exigencia, que está en relación estrecha con la regla de variedad dentro de la unidad. Lo que llamamos desarrollo no es sino la alianza entre sorpresa y recurrencia, invención y repetición, y ruptura y continuidad. Sigo para cerrar con el poema largo. Bien. Por lo tanto, para que en el poema largo se manifieste la tensión, se necesitan de dos contrarios, la recurrencia y la ruptura. Para Paz, la recurrencia es un principio cardinal del poema extenso y se presenta a través del uso constante del metro, la rima y las figuras retóricas, las frases y los motivos. La recurrencia es lo que permite la continuidad del poema. Para poder producir la fuerza tensora del poema, se encuentra la sorpresa o la ruptura que se manifiestan en los cambios o inversiones inesperadas dentro de la estructura o los temas. Bueno, ¿qué es lo que va a garantizar la constancia? Yo creo que esto que he dicho explica en parte la diversidad de metros que utiliza Mir para hacer sus poemas largos, y ese aspecto lo vio Alcántara Almanzar en su estudio de poesía dominicana, ¿no? Por lo menos la variedad de metros, tiene que haber variedad. El poema antiguo épico es monótono porque es una métrica cerrada, que hay una apertura y tiene que irla variando por la presencia del sujeto lírico. Es más técnico, así que no quisiera entrar en ese aspecto porque estaría fuera de la conferencia. Bien. En fin, que la tensión que se da entre el poema largo también tiene que ver con el cantar y el contar, que son los dos rasgos fundamentales para Paz. Y ahí entonces que se conjuga esos dos movimientos, lo lírico y lo épico. Bueno,
Lo dicho hasta aquí es lo que permite que el poeta lírico se constituya como figura central del poema largo, por lo menos en la tradición nuestra latinoamericana. Creo que estos elementos lo logra muy bien Pedro Mil al inicio del contracanto a Whitman, cuando dice: yo, un hijo del Caribe precisamente antillano, producto primitivo de una ingenia cultura borinqueña, un obrero cubano, nacido justamente y pobremente en suelo quisqueyano. De modo, con esto termino lo del poema, que gracias a las tensiones manifiesta en el poema largo, el desarrollo de este se presenta de una manera temporal y espacialmente amplia, y esta expansión puede significar a la vez la posibilidad de una ampliación del propio horizonte poético, cultural e ideológico. Esto implica que el poema largo, gracias a esa extensión, tiene la opción de hacer referencia a otras culturas y de incluir no solo el discurso poético, sino también el dato histórico, el político y hasta el científico, como hace Cardenal, por ejemplo, en el Cántico Cósmico. Y hace un poco también vuelta en Incurable. Esto que acabo de expresar se acopla congruentemente a los dos poemas modélicos que he escogido de Mil. Recordemos que tanto Hay un país en el mundo como el contracanto incorporan el pasado y el presente tanto de República Dominicana como de los Estados Unidos y su relación con Latinoamérica. Ambos poemas son ricos en información alusiva a la geografía, la flora y la fauna. Pero no solamente eso, también nos ofrecen estos poemas el ritmo de la postura, evaluación y el punto de vista ideológico de Pedro Mil, que evidentemente apunta a un programa de transformación social radical. En el poema corto esto no es posible. Necesita esa extensión para incorporar y hacer una especie de palimpsesto. Pero no pensemos ni remotamente que se trata de un tratado o un manual de historia o de un programa político manifestado por el hablante lírico, sino de toda una rítmica composición lingüística apoyada en una vigorosa sinfonía de imágenes, metáforas y otros recursos propios de la creación poética y literaria. Ahí que está la diferencia. No es un manual de historia, pues es otra cosa. Una composición lingüística, estética, bella. Aunque sabemos que hay en la poesía dominicana del periodo en que Mil escribe sus composiciones otros poemas extensos, tales como Yelirá, de Tomás Hernández Franco, Rosa de Tierra, de Rafael Américo Enrique, Brilla, de Gastón Arce, e incluso Compadre Mon. Lo particular en el caso de Mil es que desde el exilio en el que se encuentra, ingresa y experimenta y reforma este tipo de poemas con un tema abiertamente político. Esto sí que es una novedad en la historia nacional concreta. Me refiero a que habla de Trujillo. Eso es un cambio radical, porque usted coge estos poemas y otros y no van directamente a los proyectos. Aquí hay un cambio radical, y eso para mí es importante decirlo. Su entrada será categórica, ya que produce algunos de los poemas más trascendentales, tanto a nivel rítmico y musical como desde su semanticidad y morfología, que se han escrito en lengua española en esa modalidad. Me refiero a sus dos contracantos. Hay un país en el mundo, el contracanto a Walt Whitman, poema de lo que me ocuparé en lo adelante. Por si acaso hay duda, y aunque ya se ha establecido que el número de versos no es el único criterio para determinar un poema largo, si contamos rápidamente los versos que componen los dos poemas de Mil, tendremos como balance lo siguiente: hay un país en el mundo que tiene 313 versos, y Contracanto de Whitman tiene 610. Son poemas largos. Ahora bien, si es llamado contracanto a estos dos extensos e intensos poemas de Mil, aunque solo uno de ellos acuñe la palabra contracanto en su paratexto, es decir, en su título, es porque en esencia creo que ambos poemas contracantan, contradicen
y exponen las antípodas de lo que alguien desde afuera afirma o declara. Hecha esta aseveración, cabe entonces la pregunta: ¿y a quién o qué es lo que contradice o contracanta Pedro Mil? La respuesta no se hace esperar. El primero, hay un país en el mundo, impugna la propaganda de la dictadura trujillista a nivel local e internacional. Y el contexto es importante aquí, para la hermenéutica. Y el segundo, contracanta a Whitman a la sociedad capitalista norteamericana a través de Whitman, su poeta más emblemático, fundacional y simbólico en la construcción anímica y territorial de los Estados Unidos, e ícono irrepotable de la poesía mundial, al grado de que se le ha parangonado a Whitman de tú a tú por su monumental Hoja de Hierba, con Homero, Virgilio, Dante y otros grandes hacedores de cantos épicos. Aunque tanto hay un país en el mundo como el contracanto de Whitman, todavía pueden ser descodificados y comentados y estudiados al amparo de diversos métodos y teorías que van desde la estilística, el formalismo, el postestructuralismo, la sociología de la literatura, la semiótica, la poética, e incluso desde la mirada de las estrategias de los estudios postcoloniales. Yo creo que ninguna de estas posturas negaría que en estos dos poemas seminales, y lo llamo seminales porque lo son, la orientación del sentido va dirigida a denunciar y a impugnar la degradación y la indignidad a la que era sometida una gran parte de la población dominicana y latinoamericana. Primero por el autoritarismo dictatorial nativo y luego por el expansionismo del capitalismo norteamericano. Así que mientras la propaganda y la publicidad del régimen trujillista le vociferaba al país y al mundo que en la República Dominicana se vive en paz y armonía y que los campesinos tienen un pedazo de tierra para sembrarlo y recoger su fruto, Pedro Mil le contraataca con toda la belleza que encarna su poema y le declama con ironía e indignación: hay un país en el mundo sencillamente tórrido y plateado, sencillamente triste y oprimido, con 3 millones suma de vida, y tierra bajo los árboles, y tierra bajo los ríos, y en la falda del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte. Algún amor creerá que en este fluvial país, en que la tierra brota y se derrama y cruje como una vena rota, irán los campesinos con asombro y apero a cultivar cantando su franja propietaria. Pero no, repite el poeta, hay un país en el mundo donde un campesino breve, seco y agrio muere y muerde descalzo su polvo derruido, y la tierra no alcanza para su bronca muerte. Oíslo bien, no alcanza para quedar dormido. Es un país pequeño y agredido, sencillamente triste y oprimido. Ya lo dije, sencillamente triste y oprimido. Decía el viento los apellidos de los ladrones y las cavernas, y abrí los ojos de un desastre donde los campesinos no tienen tierra, los que las roban no tienen ángeles, no tienen órbita entre las piernas, no tienen sexo, donde una patria los campesinos no tienen tierra, no tienen tierra, no tienen paz entre las pestañas, no tienen tierra. Creo que si nos quedáramos solamente con esos segmentos que he editado para ilustrar lo que estoy diciendo, sería muestra suficiente para deducir que estamos ante un contracanto, que es a su vez un canto de querella, condena y acusación en contra del estado de indigencia y desamparo en que vive la mayor parte de la población dominicana, que para esos años en que se publica el poema es mayoritariamente campesina. Si recuperáramos otros pasajes, seguiríamos advirtiendo que la voz poética orienta el sentido del texto a modo de denuncia social y política del régimen trujillista, es decir, contracantándole. Ahora bien, volviendo a los segmentos leídos, nótese que Mil nunca menciona abiertamente a Trujillo como el responsable inmediato de la miseria del pueblo dominicano. Para lograr ese efecto, Mil se vale del recurso retórico de una elipsis global. Esto es un poema donde la elipsis es muy fundamental. De Mil haber mencionado el dictador, que pudo haberlo hecho, entonces la composición se habría convertido
en un poema de factura dudosa y posiblemente habría sido leído en su momento, e incluso hoy día por nosotros mismos, como un documento político directo más de los que legítimamente escribieron los dominicanos en el exilio. Eso deja claro el principio de la estética simbolista de Mallarmé, de que un poema de verdad, más que definir, sugiere. Y ahí hay una praxis heredera de la estética simbolista, de la sugerencia, de las grietas que están ahí. El documento histórico es otra cosa, tiene que decirlo. Creo que por la eufonía que arrastra, e igualmente por las formidables imágenes que evoca en consonancia con la recreación de nuestra rica geografía, más por las eficaces metáforas que se suceden, más por las disposiciones de las palabras sobre el tapiz en que se plasma este poema, a nadie con sensibilidad para leer y digerir poesía se le ocurriría decir que hay un país en el mundo, es un panfleto. De hecho, yo reto a alguien que lo diga. Y no. En cuanto al contracanto a Whitman concierne, se trata de un título sistémico, directo y literal en la primera parte. No obstante ello, se trata de un título que se apoya en una intextualidad para negarla al acuñar el subtítulo de las 4 palabras que dicen canto a nosotros mismos. Todos sabemos que primeramente su referente es el canto a mí mismo, Song of Myself, del poeta norteamericano, y en parte también una especie de diálogo con el poeta español León Felipe, quien también había sido tocado por la grandiosidad de Whitman al grado de que hace una tradición del canto a mí mismo y también escribe un poema en homenaje al autor de Hoja de Hierba. El otro día leí un artículo, no recuerdo de quién, que decía que el contracanto a Whitman es un contracanto a León Felipe. Eso no es verdad. Sí está presente, pero decir eso entonces rebajar un poco a Whitman, no me parece convincente. Yo planteo que este poema, publicado en 1952, solo 3 años después de Hay un país en el mundo, es continuación y ampliación del primero, y que incluso fue necesario el primer poema para que se gestara el segundo. Si hay un país en el mundo, no se habría escrito el contracanto a Whitman. Esa es mi propuesta. Ello porque dialécticamente Mir va de lo particular a lo general. En su exilio político, el poeta tenía primero que explicar y denunciar ante el mundo lo que era su país, y luego buscar las causas y las fuerzas externas que contribuyeron y seguían manteniendo todo el mal que había caído sobre la República Dominicana bajo la dictadura trujillista. Tomar entonces como pretexto a Whitman, un poeta que había nacido y cantado al origen y consolidación de la democracia capitalista más pujante de todos los tiempos modernos, era la excusa perfecta. Whitman se convierte así en pretexto, coartada y paradoja, tanto para afirmarlo en toda su ingenuidad, como para negarlo como ícono desnaturalizado y abandonado por los Estados Unidos, que lo profanan continuamente con su política expansionista de atropello hacia los países latinoamericanos. Continúo. Aunque culturalmente distinto, la apertura del poema de Mir es casi una paráfrasis del canto a mí mismo de Whitman, pero a medida que el del poeta nuestro levanta su propio vuelo y movimiento, Whitman va transformándose en una suerte de sinécdoque de los Estados Unidos. La celebración de su yo de antaño, símbolo de la libertad y de la autonomía del sujeto, es transformado figurativamente en el empuje siniestro del capitalismo expansionista que niega el yo de los sujetos que viven fuera, pero muy cerca del territorio americano, que con el empuje de su desarrollo capitalista poco a poco va estrangulando al yo whitmaniano hasta adulterarlo, violarlo y desfigurarlo. Así que ante la liquidación del antiguo y cándido yo del poeta de Manhattan,
nuestro poeta Pedro Mil propone a la sazón un yo colectivo, un nosotros que rescate a Whitman secuestrado por los banqueros neoyorquinos. A los poetas le corresponde entonces redimir y justificar al Whitman de la barba repartida, que no sospechó en lo que se convertiría aquel yo, que era la esencia de la libertad y del espíritu democrático que encarnaba su nación. Así, la refundación del nuevo orden social que ha de venir ya no puede descansar en un yo individual, sino en un yo colectivo englobante, una sombrilla humana. Oigamos entonces a Mill implorando, casi llorando, por lo que ha sido convertido su poeta norteamericano, por su país que transgrede y violenta toda la frontera física y espiritual de los seres humanos. Ya estamos terminando. Oh, Walt Whitman de estampa proletaria, oh, Walt Whitman, blanqueciendo el corazón de nuestros días delante, nosotros y nosotros y nosotros. ¿Por qué querías cantar a un poeta? Estoy hablando con uno y con otro, con aquellos que vienen a apartarlo de su pueblo, a separarlo de su sangre, de su tierra, a inundarle su camino, aquellos que lo inscribieron en el ejército, los que violaron su barba luminosa y le pusieron un fusil sobre sus hombros cargado de doncellas y pioneras. Los que no quieren a Whitman y el demócrata, sino a un tal Whitman atómico y salvaje, los que quieren ponerle zapatones, no a Whitman. Aquí están los poetas de hoy, levantados para justificarle. Aquí estamos, Whitman, para justificarte. Aquí estamos por ti, pidiendo paz para empujar el mundo con tu canto. No a Whitman. Aquí están los poetas de hoy, los obreros de hoy, los pioneros de hoy, los campesinos de hoy, firmes y levantados para justificarte. Aquí estamos en pie para justificarte contigo, compañero de Manhattan. Una de las claves, desde mi condición de lector racional y emocional, en última instancia todos terminamos siendo lectores emocionales, por más métodos que apliquemos, en última instancia la emoción determina cómo es que leemos, y es importante que así sea, y es bueno que le ejerzamos. Una de las claves, desde mi condición de lector racional y emocional, de ver estos largos poemas como parte de un mismo contracanto, residen en la simultaneidad. Los elementos, aunque a veces parezcan distantes, deben ser captados y concordados como un solo instante exaltado, extendido, ético e ideológico. Ello porque ambos poemas son concebidos como un ejercicio de escritura total. Es decir, dar cuenta y razón de la historia de un pueblo, el dominicano, de otro pueblo, el norteamericano, de una región, el Caribe y América Latina, y a través de esas historias particulares insinuar la historia misma de toda la humanidad. Esos poemas de Mill son trascendentes realmente, créanme. El mensaje, amiga y amigo, es claro. Los grandes poemas, y estos contracantos de Mill lo son, siempre le hablan al presente y siguen insinuando para la posteridad. Se trata simplemente de organismos vivos. Si no fuera así, entonces hoy no podríamos hacer esta nueva lectura de estos cantos de Pedro Mill. En síntesis, y ya para terminar, he planteado a lo largo de la conferencia de Pedro Mill lo siguiente. Uno, ese fue mi primer pensamiento. Mill es un poeta transgeneracional y transnacional que se sincroniza en tiempo real con la posvanguardia latinoamericana y que no es un poeta independiente como se le ha etiquetado. Segundo planteamiento que hizo, que su poesía no se puede desvincular del romanticismo social, de donde deriva la poesía social moderna, que cobra vigencia a partir de los 40 en el contexto del fascismo, el nazismo, la Guerra Fría y el advenimiento de la dictadura latinoamericana. Y tercera conclusión, que Mill es uno de los más excelsos cultivadores del poema largo
moderno, épico-lírico, dentro de la tradición poética latinoamericana. Y por último, que aunque autor de otros largos poemas, Hay un país en el mundo, como su contracanto a Whitman, forma parte de una unidad que yo he llamado un mismo contracanto, porque ambos se arraigan en la historia concreta tanto de República Dominicana, los Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. En cuanto al impacto y la vigencia de la poesía de Emile al interior de la sociedad dominicana, letrada y no letrada, creo que Emile fue presencia viva desde el momento en que se conoció en suelo dominicano su poema de largo aliento, Hay un país en el mundo, tanto a través de la audición como de la visión, así de la lectura como de la escucha. Nuestro poeta marcó a todas las promociones artísticas y políticas de avanzadas que le escucharon o leyeron, ya fuera para seguirlo como modelo, recitarlo como arma de combate o para negarlo, paradójicamente, como empezó a ocurrir con un sector de los llamados poetas de los 80. Y no puedo generalizar porque toda generalización es una equivocación. Yo creo incluso que el auge de la nueva canción de protesta dominicana no puede ser explicado en sus orígenes, sin tomar en cuenta el estímulo y la conciencia ética y política que alentaba un poema como Hay un país en el mundo. En ese sentido, me parece que Emile es a la República Dominicana lo que es Pablo Neruda a Chile y lo que son otros y otras poetas sociales en sus respectivos países. Aunque suene anómalo en estos tiempos del imperio de la corriente crítica posmoderna y deconstruccionista, la praxis poética de Emile, no obstante innovadora, las formas internas y externas que exhibe, no escapa a la tradición del romanticismo social. Emile fue, por elección propia, un poeta eminentemente social y revolucionario, que al igual que los románticos creyó que el poeta podía ser un reformador y un héroe a través de la palabra poética. Esa certeza la compartió directa e indirectamente con algunos poetas de la generación del 27 de España, con César Vallejo, con Pablo Neruda y con Miguel Hernández, entre otros. En fin, y concluyo, tenemos que seguir celebrando a don Pedro Emile como nuestro gran poeta nacional, porque es el que mejor le ha cantado a lo que somos ante el mundo y ante nosotros mismos. Muchas gracias.